¿Qué milagros divinos reveló Hageo, el profeta del exilio, sobre secretos ocultos por 40 años? En el segundo año del rey Darío, en el sexto mes, llegó palabra del Señor por medio del profeta Hageo, diciendo: Así habla el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice: No ha llegado aún el tiempo para que la casa del Señor sea edificada. El aire, impregnado de polvo y tristeza, resonaba con ecos de una Jerusalén desolada, un símbolo de la promesa de Dios, ahora reducido a ruinas. 40 años habían pasado desde que los israelitas habían regresado del exilio babilónico, un tiempo de sufrimiento y desolación que se había apoderado de sus corazones. No había alegría en sus ojos, solo la sombra de la desesperanza. Pero Hageo, un hombre de fe inquebrantable, fue levantado por el Espíritu del Señor. Su voz resonó en el corazón de la comunidad. Levantaos, porque el Señor está con nosotros. Si reconstruimos su casa, Él derramará sobre nosotros su bendición. Cada palabra era un rayo de luz atravesando la penumbra de su desesperanza. Ante él se encontraban ancianos y líderes, algunos con corazones desanimados, otros atrapados en la apatía, incapaces de creer en un futuro que se sentía tan distante. Hageo les habló no solo de ladrillos y mortero, sino del profundo significado de la restauración del pacto de Dios con su pueblo. La gloria de esta casa será mayor que la de la primera, les prometió. De aquí en adelante, bendeciré el trabajo de vuestras manos. Así, mientras las manos del pueblo comenzaban a colocar los primeros ladrillos del nuevo templo, cada uno de ellos se convertía en un símbolo de su fe renovada. Sin embargo, la duda aún acechaba en los corazones de algunos. ¿Podemos realmente esperar la gloria que una vez conocimos?, murmuraban. Pero Hageo, con una confianza que provenía del Espíritu Santo, repitió las palabras del Señor. No temáis, porque así dice el Señor: yo estoy en medio de vosotros. A medida que avanzaban en la tarea, un aire de expectativa comenzó a llenar el ambiente, y el murmullo de la fe empezaba a crecer. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor, dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Así fue como un día, mientras el pueblo trabajaba en la construcción del templo, los cielos se oscurecieron y una lluvia torrencial comenzó a caer. En lugar de desalentarse, Hageo vio esto como un signo de la provisión divina. Este es el signo de la provisión divina, exclamó con fervor. Recordad la promesa del Señor. Él enviará recursos abundantes para la construcción de su casa. Los corazones comenzaron a latir con fuerza, y la comunidad sintió que un milagro estaba a punto de gestarse. Pero, en medio de la alegría, una sombra de incertidumbre se cernía. ¿Podrían realmente experimentar la gloria prometida de aquel templo nuevo? ¿O su esfuerzo sería en vano? El desenlace de esta historia se encuentra en las manos de Dios, quien siempre actúa en el momento perfecto. La expectativa estaba en el aire. ¿Qué más sorprendente y glorioso revelaría el Señor a través de Hageo y su valiente comunidad? Con el sol ocultándose tras las colinas, la lluvia había cesado, dejando un brillo fresco sobre la tierra. Mientras la comunidad se reagrupaba bajo el liderazgo de Hageo, la atmósfera se llenaba de un palpable sentido de unidad. Las manos cubiertas de barro continuaban levantando piedras y poniendo cimientos, pero ya no eran simplemente manos cansadas, eran manos animadas por la fe restaurada. Seguid adelante, pues el Señor sostiene esta obra, dijo Hageo, contemplando los ojos esperanzados de su pueblo. Sin embargo, tras la alegría,
el adversario acechaba a duras penas oculto entre las sombras. Los temores flotaban en el aire como nubes amenazadoras, dispuestos a sofocar la fe recién hallada. Los tiempos han cambiado y la gloria que conocimos no está más, murmuraban algunos ancianos, recordando cómo el antiguo templo centralizaba el poder y la presencia de Dios. ¿Qué es esto comparado con lo que hemos perdido? Su fe se tambaleaba y un susurro de ceguera espiritual surgía entre ellos. Durante la noche, Ageo se retiró a orar. Sintiéndose en su corazón una carga por la aprehensión del pueblo, clamó al Señor en busca de claridad. Señor, ¿cómo podemos avanzar ante un futuro tan incierto? ¿Cómo podemos alcanzar la plenitud de tus promesas? Y he aquí, mientras él oraba, la voz del Señor resonó en su interior. Ageo, escucha, el presente es clave en mi plan, y tu pueblo recibirá mi promesa. La gloria de esta nueva casa será incomparable, no se mire en oro ni en plata, sino en mi presencia entre ellos. Fortalecido por la revelación divina, Ageo se apresuró a compartir el mensaje. El Señor dice, todo lo que tocasteis con vuestros dedos en incertidumbre, lo transformaré en bendición. El eslabón entre el pasado y el presente es en mí, dice el Señor de los ejércitos. El pueblo, al escuchar estas palabras, sintió que las corrientes de la duda comenzaban a dispersarse. Se reunió rápidamente, y la chispa que había comenzado a gestarse en sus corazones empezaba a arder. No se trata solo de construir un templo, es un símbolo de lo que Dios está haciendo en nosotros, gritó un joven entre la multitud, y el resto de los trabajadores asintió con renovado fervor. Los días pasaron, y entre bultos de grava y palas de barro, el templo comenzaba a erguirse. Cada piedra tenía una historia, cada ladrillo una oración. Algunos miembros del pueblo, sintiendo que aún había una diáspora de desconfianza, decidieron ofrecerse a liderar momentos de alabanza. El sonido de la música elevándose al cielo cubría las grietas de temor que aún persistían, creando un eco de alabanza. Pero en el fondo una inquietud permanecía. La pregunta seguía resonando en el corazón de Ageo y de la gente. ¿Se manifestará realmente la gloria prometida? Así, les envió una última advertencia solemnemente. No olvidéis el mensaje de mi Dios. Mientras edifiquéis este templo, recordad también los corazones que siguieron manteniéndose lejos de él. La transformación completa no vendrá solo del templo, sino de la rendición total al Señor. Y como si los cielos respondieran al clamor del profeta, un rayo de luz brilló en el horizonte, con una voz que nunca habían escuchado antes. Pero lo que ellas no sabían aún sobre el plan de Dios, pronto se revelará. ¿Qué cosa mayor está por llegar? Así, en la fragancia de la fe, la esperanza empezó a brotar como la misma misericordia de Dios, siempre latente, siempre esperando ser abrazada. ¿Qué futuro estaba preparando el Altísimo para su pueblo en este templo renovado, cuando el sol finalmente se alzara sobre la nueva Jerusalén? La promesa de lo que estaba por venir llenaría sus corazones de anticipación y temor reverencial, a medida que el tiempo avanzaba hacia ese divino desenlace. En la mañana siguiente, el sol apareció con un esplendor renovado, iluminando las obras en progreso del templo. Ageo se dirigió al corazón de la comunidad con un renovado fervor. Pueblo de Dios, el tiempo ha llegado para escuchar más de lo que el Señor ha prometido. En medio de nuestras luchas y trabajos, hay un susurro de lo celestial que arde con fervor. Preparad vuestros corazones, pues hay dentro de esta obra algo más que simples ladrillos. Aquí se despliega el plan divino. Las manos de los constructores se detuvieron por un momento, atendiendo la voz apologética de su líder. Ageo continuó. El Señor de los ejércitos ha dicho: yo haré temblar los cielos y la tierra, y sacaré lo precioso de lo vil. Todo lo que fue perdido renacerá en la gloria de este nuevo templo. Ageo 2:21-22. Las palabras resonaron en el aire, llenando el espacio con una expectativa palpable. Al caer la tarde, una multitud se reunió para orar, buscando la confirmación de lo que el profeta había proclamado. En el centro, Ageo alzó sus manos hacia el cielo, esperando que la atmósfera se llenara de esa gloria prometida, como la que había llenado el templo de Salomón. Señor, como en días pasados, ahora acudimos a ti. Enséñanos cómo la humildad puede abrir las puertas a lo divino. Ven con nosotros, y haz de esta casa un lugar de adoración, donde tus promesas se cumplan. Mientras Ageo oraba, un viento suave comenzó a soplar,
trayendo consigo el murmullo de hojas secas. La comunidad sintió el roce de una presencia que no podían ver, pero que podían percibir. Algunos se postraron, mientras otros levantaron sus manos en alabanza, sabiendo que algo impresionante estaba a punto de suceder. Al caer la noche, una luz resplandecía en el horizonte, como un faro en medio de la oscuridad, y un extraño murmullo llenó el aire. «Es la voz del Señor», dijo una anciana, asustada pero llena de esperanza. «Recuerden las antiguas escrituras, Él prometió enviar su espíritu a su pueblo». En ese momento, Ageo supo que debía advertirles otra vez sobre la importancia de la pureza del corazón y la unidad en el propósito. Escuchar cómo el Señor habla a su pueblo es esencial. Debemos ser un solo cuerpo, sin división, para que su gloria llene este lugar como un río desbordante. Las miradas inquisitivas se cruzaron, y muchos comenzaron a reconocer el reto de mantener la fe y la obediencia en tiempos de incertidumbre. Las semanas siguieron llenas de labor, conciertos de alabanza y la presencia constante de Ageo buscando al Señor por revelaciones. En un atardecer, una voz firme resonó en el corazón del profeta, dándole una nueva misión. «La tierra que estáis reconstruyendo será un ejemplo de mi redención. No solo les daré un templo, sino que seré su Dios y ellos serán mi pueblo». Zacarías 8:8. Ageo se apresuró a compartir el mensaje, desbordado de gozo. La luz que había visto en la distancia ahora se sentía como algo tangible, y el eco de las promesas de Dios resonaba más allá de ellos. Algunos aún dudaban, sin embargo anhelaban ver la gloria tal como la conocieron antes. Entonces Ageo recordó a sus ancianos, esos mismos que habían murmurado en el pasado. «Os digo que el Señor mostrará su gloria de maneras que vuestro corazón no puede imaginar. Está a punto de revelar un plan que sanará a la nación y traerá esperanza a las generaciones venideras. No perdáis la fe». La multitud contemplaba a Ageo, la expectativa en sus corazones sumida en una mezcla de temor y esperanza. Así, un nuevo misterio se presentó ante ellos. Cuando la gloria de este nuevo templo se manifieste, no solo se verá, sino que será un vínculo para unir a los dispersos de Israel. ¿Podría ser que lo que nos espera es más que simplemente ladrillos? Así, mientras el pueblo oraba, un profundo anhelo florecía en sus corazones. ¿Qué portentos podría deparar el Altísimo para aquellos que buscan y esperan en Él? Y, sobre todo, ¿qué cumplimiento aguardaba en el horizonte, tan cercano que parecía rozar sus corazones? La respuesta, seguramente, estaba oculta entre las sombras del tiempo, esperando ser revelada. La mañana siguiente, la comunidad despertó con un fervor renovado. El eco del mensaje de Ageo todavía vibraba en sus corazones mientras se preparaban para el trabajo en el templo. Sin embargo, había un murmullo de inquietud, un deseo de entender más sobre las promesas que parecían inalcanzables. Cada hombre y mujer sabía que su nación había atravesado tiempos de sufrimiento y pérdida, y anhelaban vislumbrar la esperanza que el profeta había traído. Ageo, sintiendo la presión de las expectativas en el aire, decidió convocar a los ancianos y líderes del pueblo en la reunión del mediodía. El ambiente era tenso, cargado de un anhelo por respuestas. «Hermanos, ha llegado el tiempo de buscar del Señor no solo con nuestras manos, sino también con nuestro entendimiento», dijo con voz firme. La multitud se amontonó ansiosamente y Ageo comenzó a compartir la visión que el Señor le había revelado. «El Señor me ha mostrado que este templo no solo será la casa de adoración, sino que servirá como un faro de luz para las naciones. El miedo no es nuestro final, sino será el principio de una nueva era de gloria. Preparad vuestros corazones, porque el Altísimo desea sanar a su pueblo», afirmó. Las palabras resonaron en los corazones de muchos, y algunos se llenaron de lágrimas al pensar en la fidelidad pasada de Dios. La anciana que había murmurado en la noche anterior se levantó, recordando a todos las profecías que hablaban de la restauración. Así como Moisés mostró a Israel los caminos de Dios, este templo será un recordatorio de su pacto. Esperamos mucho más que lo que podemos imaginar. Al ver sus rostros, Ageo sintió el peso de la responsabilidad. Decidió que era momento de compartir otros secretos que el Señor había revelado en oración. En esa tarde, tras largas horas de oración, Ageo clamó al cielo, buscando esclarecimiento. Y entonces, en un momento de revelación divina, oyó una voz clara: «Ageo, el sacrificio de mi pueblo,
Su entrega sincera será la llave para liberar la gloria que busco manifestar. El profeta se giró hacia la multitud, la emoción de lo que había escuchado vibrando en su voz. El Señor dice que el verdadero sacrificio que anhela es el sacrificio del corazón. La grandeza de este templo no descansa en sus muros, sino en la pureza de vuestras intenciones. Espero que las manos que construyen también se inclinen en arrepentimiento y unidad. Un murmullo aturdido recorrió la asamblea. Algunos ancianos se miraron con preocupación, sintiendo el desafío de pasar de una cultura de rituales al corazón de una relación sincera con Dios. Ageo percibió su inquietud. No os intimidéis, porque el Dios que nos ha traído hasta aquí nunca nos abandonará. Desde que comenzamos esta obra, su mano de intercesión ya ha estado sobre nosotros. Su gloria se levantará como lo prometió en Isaías 60. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, la luz dorada teñía el ambiente, y por un instante muchos vieron un destello en el templo que construían. La conexión entre el presente y las promesas pasadas se hizo más evidente. Pero en otro rincón del corazón de Ageo, una preocupación persistía. ¿Podrá esta gente realmente aceptar el desafío que se presenta ante ellos? Al concluir la reunión, Ageo miró a la tarea que tenían por delante. Un misterio profundo llenaba su alma. El ciclo de promesas y cumplimiento de Dios estaba a punto de tomar forma, pero aún había un secreto escondido que le sería revelado en el tiempo divino. ¿Qué será lo próximo que el Señor nos mostrará a través de esta obra? Y mientras el pueblo se dispersaba, el eco de un plan más grande resonaba en el viento. Un susurro divino que instaba a la comunidad a esperar con anticipación lo que estaba por venir. Porque el templo será un lugar de sanidad, restauración y redención. ¿Qué portentos el Altísimo ha preparado para los que esperan en él? La revelación final de su obra está a la vista, y pronto conoceremos la bendición que ha de ser derramada sobre todos los pueblos. Mientras el sol se ocultaba tras las colinas de Judá, un profundo silencio se apoderó de la asamblea, que había escuchado atentamente las palabras de Ageo. La luz crepuscular parecía enmarcar una atmósfera de expectativa, y aunque se dispersaban en grupos pequeños, el aire estaba lleno de murmullos relacionados a la gloriosa promesa del futuro. Aquella noche, Ageo se retiró a su lugar de oración, sintiendo el peso del deber sobre sus hombros. La soledad en la quietud de su habitación era intensa, y en medio de esa calma, buscó al Señor de todo su corazón. Con lágrimas en los ojos, clamó por revelación. ¿Qué son estos secretos que nos han sido ocultados por tanto tiempo? ¿Qué está preparando tu mano para este pueblo quebrantado?, suplicó con fervor. En la penumbra, una voz resonó con claridad en su interior, trayendo luz a su confusión. Escucha, Ageo, porque voy a revelarte el futuro de mi pueblo y el propósito de este templo. No será solo un edificio, sino un refugio en una tormenta, una invocación a la esperanza para los desesperados y un manantial de vida para los oprimidos. Un escalofrío recorrió su ser, mientras cada palabra se sentía como una promesa hecha carne. Así como el pueblo de Israel ha vagado por el desierto durante años, yo he estado formando su carácter y su fe. Este templo será el símbolo de mi presencia entre ellos, una señal de que no están solos. Pero, escucha bien, la verdadera obra que te encomiendo se iniciará no en las estructuras de piedra, sino en los corazones rotos que se levantan a mí en búsqueda de sanidad. Continúa la voz. Fatigado pero animado, Ageo reflexionó en la esencia de esta revelación. La paz llenó su alma al recordar las antiguas escrituras que hablaban de la redención y el regreso del pueblo. El Señor regresará a Sión, que se alce la voz de júbilo, pensó para sí mismo, conectando lo que tenía ante sus ojos con las profecías de los días pasados. Al amanecer, Ageo se presentó de nuevo ante la comunidad. Esta vez su corazón ardía con un mensaje aún más ferviente. Oh Israel, el Señor ha hablado de una revelación poderosa que está a las puertas. El templo no solo será un lugar de sacrificios y oraciones, sino un centro de transformación divina, donde las naciones vendrán a conocerme.
Aquellos que se sientan vacíos y en la oscuridad encontrarán la luz aquí, y aquellos que estén heridos en su espíritu recibirán restauración. ¿No se han prometido estas cosas en los días de antaño?, exclamó con pasión. La multitud lo escuchaba boquiabierta. Algunos sentían la confirmación en sus corazones, mientras que otros aún dudaban de la verdad de sus palabras. Las preguntas comenzaron a surgir. «¿Cómo puede ser esto posible?», murmuraban entre ellos. Ageo, dándose cuenta de sus ansias, continuó: «La promesa del Señor no es solo para nosotros, sino que es para todas las naciones. En los días venideros el temor será sustituido por la confianza, porque yo estoy con vosotros. Traeré a los perdidos a este lugar y mostraré a todos que la gloria de este templo será mayor que la anterior, como dice el Señor de los ejércitos». Mientras finalizaba sus palabras, una brisa que parecía estar cargada de promesa recorría el lugar, y Ageo sintió en su interior que un nuevo ciclo de fe estaba a punto de empezar. Pero en el fondo de su alma había algo más que el Señor se estaba preparando para revelar. Así se cerró otro capítulo de su vida, pero el eco de la promesa resonaba fuerte en su pecho. Un misterio divino estaba en juego. ¿Cómo se revelarán las maravillas de Dios en medio de su pueblo? ¿Qué sucede cuando el sacrificio del corazón se encuentra con la gloria del Altísimo? Las preguntas flotaban en el aire, junto a la expectación palpable de lo que vendría, mientras la comunidad se preparaba para recibir lo que estaba por suceder. Ageo se levantó esa mañana con el sol tiñendo de dorado el horizonte, y en su corazón un imponente fervor por compartir el mensaje del cielo. En la plaza del pueblo, la multitud comenzó a congregarse nuevamente, la curiosidad latente en sus rostros. Ageo, al verlos, sintió que el aire vibraba con expectación. Aquella no sería una asamblea ordinaria. Algo celestial estaba a punto de descender sobre el pueblo. «Pueblo de Sión», comenzó Ageo, su voz resonante, «vengan y escuchen las palabras del Señor. La promesa que se han repetido en sus corazones se está acercando a su cumplimiento. Su desconfianza ha sido vista por el Altísimo y Él ha decidido actuar. Un acto grandioso de restauración está a la puerta». Las miradas ahora estaban fijas en Él, podían respirar la urgencia de su mensaje. El Señor ha dicho: «Mi pueblo, he escuchado sus lamentos, he visto sus lágrimas y he recordado mi pacto con ustedes. La gloria de este nuevo templo no se medirá con el esplendor de los antiguos. No, esta será una gloria mayor, porque la verdadera esencia de este templo será mi presencia en medio de ustedes». Justo en ese instante, una nube oscura se disipó repentinamente, dejando caer un rayo de luz que iluminó la plaza. La gente retrocedió con asombro, mientras el brillo se posaba sobre Ageo. En su corazón, sintió la calidez del Espíritu Santo arder como una antorcha. «Miren», exclamó, «en el futuro las naciones vendrán aquí para ser restauradas. Los gentiles se unirán y reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Lo que ahora parece ruina será una base para la redención, y el sacrificio que se ofrezca aquí servirá no solo para limpiar, sino para sanar». Algunos en la multitud comenzaron a murmurar, recordando las antiguas promesas de un Mesías, mientras otros se preguntaban si todo esto era posible. Fue entonces cuando Ageo fijó su mirada en un hombre anciano que se mantenía al borde, su rostro surcado por las marcas del sufrimiento. ¿No recuerda, anciano, las palabras de los profetas sobre el día en que los corazones de piedra se convertirán en corazones de carne? El tiempo ha llegado, y la proximidad del cumplimiento de esas profecías se acerca a paso firme. Ageo se sintió impulsado a declarar lo que había escuchado en su habitación la noche anterior. «Así dice el Señor, no dejes de clamar, porque el clamor de mi pueblo ha penetrado hasta mi trono, y en este lugar mi gloria será manifiesta». Un murmullo comenzó a extenderse entre la multitud, una mezcla de miedo y esperanza. «Escúchenme, amigos», continuó Ageo,
No hay más tiempo para las dudas. Esta es la obra de Dios. Él viene a cubrir nuestra vergüenza, a restaurar nuestra dignidad. Se sanarán los quebrantados de corazón. Los que habitan en la sombra de la muerte verán la luz brotar. Serán como un río de bendición fluyendo desde aquellos que fueron levantados de la desesperanza. Mientras sus palabras llenaban el aire, un eco resonó, como si el cielo mismo se estuviera uniendo a su proclamación. Pronto, sí, muy pronto, vendrán días en que la salvación será visible, así como la aurora resplandece después de la noche más oscura. ¡Qué maravillas, amigos, han de ver nuestros ojos! La multitud contenía la respiración, pero dentro del corazón de Ageo había otra revelación que aún debía ser revelada. Podía sentir el poder de Dios fluir, pero también sabía que había algo más profundo que él deseaba revelar. Él se detuvo, mirando a su alrededor, y concluyó: «Así dice el Señor, estoy preparando el camino para que mi pueblo despierte y vea lo que se avecina. Malos tiempos, y cuán oscura se vuelve la noche. Sin embargo, en la oscuridad, mi luz brillará aún más intensamente». Con un profundo sentido de destino, Ageo se preguntó en silencio: ¿qué significará esto realmente para nosotros? ¿Cómo se manifestará el verdadero escaparate de su gloria en el momento de mayor necesidad? Con esas preguntas vibrando en su alma, Ageo supo que el Señor tenía aún más sorpresas en su plan soberano. La multitud permaneció en un silencio reverente, atrapada en el entrelazado de esperanza y temor que las palabras de Ageo habían traído consigo. El aire vibraba con una expectativa palpable, y su corazón latía con la urgencia de comunicar lo que aún debía ser revelado. «Pero escuchen bien», continuó Ageo, sintiendo la presión de lo que venía. «La gloria que está por venir no será solo para nosotros, sino para un pueblo que ha vagado en tinieblas durante generaciones. Un mensajero de paz llegará, uno que romperá el yugo de opresión y traerá a cada hogar la luz de la verdad. En él verán la redención que tanto anhelan». Los rostros de aquellos que lo rodeaban se tornaron de curiosidad a expectación. Unos pocos se miraron entre sí con asombro, mientras otros inclinaban la cabeza en un intento de captar la magnitud de sus palabras. ¿Quién sería este mensajero? ¿Cuándo llegaría? Así, Ageo, sintiendo el fuego del espíritu arder en su pecho, dio un paso más hacia el centro de la plaza y habló con una voz aún más resonante. «El Señor ha prometido un nuevo pacto. Veo delante de mí un día en el que no solo se restaurarán los sacrificios, sino que el corazón del pueblo volverá a latir con la devoción de antaño. Oh pueblo mío, les digo que el tiempo del desasosiego ha terminado, pues el Rey de Reyes se manifestará y reinará sobre sus hijos». Mientras Ageo hablaba, el anciano, quien había escuchado con atención, levantó la mano, como si deseara interrumpir. «Profeta, ¿tienes certeza de que la poderosa mano de Dios vendrá una vez más? Nuestro pueblo ha sufrido tanto». Ageo, mirando profundamente a los ojos del anciano, sintió cómo la compasión fluía a través de él. «Es cierto, hermano, sus sufrimientos no han pasado desapercibidos. El Señor dice: mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos sus caminos. En la gran extensión de su plan hay un propósito en cada lágrima que se ha derramado. Él está de hecho utilizando nuestra aflicción para forjar en nosotros un carácter que desbordará en la gloria de su presencia». Con esas palabras, una brisa suave comenzó a soplar, como si el mismo cielo estaba resonando con la verdad que Ageo proclamaba. La multitud empezó a murmurar. Un hilo de fe comenzaba a tejerse entre ellos. «Recuerden esto, pueblo amado», agregó Ageo, levantando una mano hacia el cielo. «Aunque las dificultades parezcan abrumadoras, siempre hay un propósito divino detrás de cada prueba. Así como Job fue restaurado, como Israel fue liberado de la esclavitud, así también seremos levantados de las cenizas. El exilio no ha sido en vano, y en esta era de reconstrucción, el Señor está levantando corazones valientes capaces de recibir su manifestación». A medida que hablaba, la visión de un futuro brillante elevaba las esperanzas. El anciano, con lágrimas en los ojos, dio un paso adelante. «Profeta,
¿Qué debemos hacer para estar listos para este milagro que se acerca? Volver, regresar al corazón de Dios, respondió Ageo con determinación. Santiago, el profeta de la restauración, ha declarado: si se humilla mi pueblo, sobre el cual es llamado mi nombre, y oran y buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, yo los oiré desde los cielos, y sanaré su tierra. El momento de buscar al Señor es ahora. Sus corazones deben ser transformados, y sus voces un clamor hacia lo alto. Ageo levantó su voz una vez más para concluir: el tiempo se acerca, y el que vendrá cubrirá a su pueblo con gracia y poder. Este es el anuncio del principio de los días gloriosos que se aproximan. Y no olviden, yo los reuniré como ovejas en un redil, junto a aguas de reposo. La multitud, sintiendo la unción de esas palabras, comenzó a clamar con fervor. El cielo parecía abrirse, y lo que había empezado como murmullos se convirtió en un coro de alabanzas. El eco de su fe llegó a las alturas. Mientras la plaza vibraba con las voces levantadas, Ageo sintió que una nueva revelación se estaba gestando en su espíritu. Él sabía que el plan del Señor estaba en marcha, pero el paso final se encontraba en la sombra de lo que debía anunciarse. ¿Acaso había un mensaje mayor que aún debía ser divulgado? El eco de su voz se desvanecía en la distancia, dejando en su corazón la inquietante expectativa de lo que vendría. ¿Qué otros secretos estaban escondidos en el vasto propósito de Dios? ¿Y cómo impactarían esos secretos la comprensión de su pueblo en el momento crítico que se aproximaba? Con esas preguntas, Ageo se dispuso a buscar la respuesta que solo el Altísimo podía ofrecer. El clamor de la multitud resonaba en los aires de la plaza como un eco de la esperanza restauradora que Ageo había encendido en sus corazones. Sin embargo, dentro del profeta, un torrente de inquietud lo envolvía, un sabio recordatorio del maravilloso y a menudo desconcertante camino de la revelación divina. Mientras los aldeanos adoraban a Dios, Ageo se separó de la multitud, buscando un espacio para escuchar la voz del Altísimo. Se dirigió a un rincón del templo en ruinas, donde la luz apenas penetraba, y se arrodilló. Las piedras frías y duras le recordaban el sufrimiento de su pueblo, pero también se convertirían en un símbolo de su renovación. Señor, clamó con voz intensa, revela a tu siervo lo que tu pueblo necesita escuchar. En su gloria, muéstrales el propósito oculto tras cada lágrima. Confunde a los soberbios y haz que los corazones quebrantados sean levantados una vez más. En ese instante, una suave brisa, portando el aroma de las flores silvestres, lo envolvió. Ageo sintió el fuego en su interior avivarse, y una clara voz comenzó a hablar a su corazón. Ageo, el tiempo de revelaciones ha llegado. Aquel que anunciamos con ansias no solo se manifestará en poder, sino que también traerá consigo una sabiduría que asombrará a los sabios. Mirarás y verás que el pacto que establecerá será eterno. Su mirada se llenó de visiones, imágenes de un nuevo templo, de un lugar donde el sacrificio sería definitivo y completo. La gloria del Altísimo descendería sobre el lugar, y los corazones de los hombres hallarían reposo en su amor. ¿Y cómo será este pacto, Señor?, preguntó Ageo, llevando su esperanza hacia el cielo. ¿Cómo podrá nuestro pueblo ver y entender esta maravilla? La voz continuó. El sacrificio perfecto será el hilo conductor de mi redención, no solo en los días de Moisés, ni en los días de Salomón, sino en los tiempos venideros. Haré un camino a través del sufrimiento, pero ese camino llevará al perdón y a la vida eterna. Oh Ageo, yo traeré a mi pueblo a un nuevo entendimiento, un espíritu renovado. En su angustia conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Lleno de temor y reverencia, Ageo comprendió que la revelación tenía implicaciones que trascendían su tiempo. Señor, tu pueblo ha clamado por un libertador, y veo que hay promesa en la simiente de David, pero ¿estás preparando un nuevo cimiento, uno que pueda soportar el peso de toda la humanidad? Así es, respondió la voz, pero aún existe algo que debe ser confirmado en el corazón de su pueblo. La fe no es solo un acto de reconocimiento, sino una entrega y una transformación. El sacrificio de mi Hijo traerá una luz que iluminará a toda nación. Y tú, Ageo, serás un testigo de estas verdades. Prepárate, porque deberás anunciar lo que vendrá.
Ciertamente, vendrá el día en que mi pueblo seré llamado por mi nombre, y conocerán a su Redentor. Con esas palabras resonando en su ser, el profeta se levantó, lleno de una nueva determinación. Tenía un mensaje poderoso que entregar, y su corazón ardía por volver a la multitud. Ageo sabía que no solo estaba hablando de renovación sagrada, sino de revelaciones que cambiarían el rumbo de la historia. Mientras se acercaba a la plaza, el eco de su propia voz retumbaba en su mente. La manifestación de su gloria nos hará alzarnos como nunca antes. Ya no serán solo nuestros ojos los que verán, sino que serán ojos de fe. Ageo alzó su mano una vez más, su voz resonando con la autoridad divina que había recibido. Pronto verán la manifestación de mi gloria, pues he venido para darles esperanza y un futuro. Pero, ¿están dispuestos a abrir sus corazones a este nuevo pacto? La multitud calló, ansiosa por comprender. Una atmósfera de suspense envolvía el lugar. Las palabras de Ageo estaban cargadas de promesas divinas, y el pueblo esperaba ansioso lo que Dios revelaría. En el horizonte, un susurro fluía como un río. Yo haré nuevas todas las cosas, y de las entrañas de la tierra el clamor de aquellos que invocarán mi nombre resonará. Así, el profeta Ageo se preparaba para revelar a su pueblo el secreto que había permanecido oculto, el misterio de la redención que llevaba siglos gestándose en el corazón del Padre. Cuando Ageo volvió al centro de la plaza, el aire vibraba con una anticipación palpable. Los corazones de los congregados estaban suspendidos en un hilo de esperanza, esperando el mensaje que por gracia divina había sido confiado al profeta. La multitud lo miraba con avidez, expectantes, pues sabían que cada palabra de Ageo podía cambiar sus vidas. «Escuchad, pueblo del Señor», proclamó Ageo, su voz ecoando como un trueno en el silencio expectante. «No estoy aquí solo para hablar de lo que es visible, sino de lo que se gesta en lo celestial. El pacto del que hablo, que traerá renovación, no es uno de solo piedras y sacrificios temporales, sino uno de espíritu eterno». Los rostros de los oyentes se entrelazaban entre la curiosidad y la incredulidad. Ageo continuó, sintiendo en su interior el ardor del mensaje que había recibido. «En cuanto a ese nuevo templo, no se edificarán solo muros de ladrillo, sino que se levantará en los corazones de mi pueblo, donde cada persona será un lugar sagrado. No habitaré en casas hechas de manos humanas, declarado es el Señor. El templo verdadero será el cuerpo de aquellos que creen en mi sacrificio». Las palabras del profeta calaron hondo, inundando a la multitud con una mezcla de temor y anhelo. Algunos comenzaron a susurrar entre ellos, recordando las palabras de las Escrituras que hablaban de la llegada de un Redentor. ¿Acaso es esto el cumplimiento de nuestras esperanzas? ¿Es ahora cuando Dios hará renacer a su pueblo?, murmuraban. Pero hay más, continuó Ageo, levantando una mano en señal de advertencia. El pueblo deberá pulir sus corazones como el oro en el fuego. No se trata únicamente de esperar el cambio, sino de ser transformados. Dejar atrás el miedo y la tristeza, y abrazar el sacrificio que cambiará la historia. El justo por la fe vivirá. Esta es la esencia de lo que estoy diciendo. Tras sus palabras, Ageo sintió como un peso de gloria descendía sobre él. Sintió el poder de la promesa de Dios fluir no solo en su corazón, sino también sobre la multitud. «Vengan a mí los fatigados y los oprimidos, porque en su nombre encontrarán descanso. La época de la redención está a la puerta». El cielo parecía resplandecer con más intensidad. Las nubes se agitaron momentáneamente, y un rayo de luz atravesó la atmósfera, como un recordatorio del siguiente capítulo de la historia de su pueblo. Aquello hizo que unos se arrodillaran, mientras otros levantaban sus manos, buscando la manifestación del poder divino. En medio de esta conmoción, Ageo percibió un eco de las antiguas profecías, voces de los ancianos que habían anhelado ver el día que él estaba proclamando. Recordó las palabras de Isaías y de Jeremías sobre la nueva alianza, un pacto que no sería como el de sus padres. Ríos de comprensión fluyeron en su mente. Él estaba en el umbral de algo mayor. Entonces, una voz en su interior resonó con mayor fuerza.
te atreverás a declarar la verdad que aún está por venir. Lo que veas no se quedará en el pasado, sino que tendrás que anunciarlo a las naciones, a los pueblos lejanos. Pero, oh pueblo, antes de que todo esto se manifieste, necesitarán preparar sus corazones y mentes, porque yo estoy aquí para hablarles de un camino que no solo requiere obediencia, sino también un retorno a la pureza de sus primeras promesas. Él será llamado el Príncipe de Paz, y a través de él vendrá la reconciliación. La obra de Dios no se detiene en el presente, sino que está ligada a las promesas que están por venir. Mientras sus palabras resonaban entre la multitud, Ageo sintió que la expectativa se agitaba como un torbellino. Había algo mayor que se preparaba para suceder, algo que trascendía su propia misión. La visión del futuro se intensificó en su mente. Pronto veréis al Redentor acercándose, enviando la luz a las naciones, y las tinieblas no prevalecerán más, porque lo que mi espíritu está a punto de revelar cambiará el rumbo del destino humano. Oh, que los príncipes de esta tierra se postren ante él. Con esas palabras, la multitud quedó estupefacta, con corazones entrelazados en la esperanza de un nuevo comienzo. Pero Ageo no podía dejar de sentir que un segmento fundamental del misterio aún permanecía oculto. La voz del Altísimo susurraba en su corazón: diles que el tiempo de la revelación se aproxima, pero aún deberán esperar, porque un nuevo día traerá consigo el cumplimiento del pacto que fundará la verdadera salvación. Así, mientras la muchedumbre reflexionaba sobre la promesa de un nuevo amanecer, Ageo se le tiró de la plaza, lleno de un asombro divino, llorando dentro de su ser por la grandeza del propósito soberano que aún debía ser descubierto. El pueblo estaba llamado a creer y a preparar sus corazones, porque el futuro que aguardaba estaba tejida en cimientos de redención, esperando por una fe valiente que se alzara y se entregara. En los días siguientes, la atmósfera en Jerusalén se llenó de murmullos de esperanza y expectación. La voz de Ageo seguía resonando en los corazones de su pueblo. Su mensaje de renovación y gloria divina había prendido la llama de la fe en muchos. Sin embargo, Ageo sabía que aún había más que el Señor deseaba revelar acerca de su plan para la nación de Israel. Una mañana, mientras el sol comenzaba a calentar la tierra, Ageo buscó un lugar solitario en el templo en construcción, rodeado de trabajadores ocupados, cada uno colocando sus manos con fervor en la obra del Señor. Se sentó en una roca, y en su corazón había una creciente inquietud. Elevó sus ojos al cielo y oró: Señor, he visto tu gloria en lo que has revelado, pero hay un eco en mi espíritu que me llama a profundizar más en tu propósito. Muéstrame lo que falta por anunciar. En ese instante de entrega, una claridad divina iluminó su mente. La voz del Señor resonó en su alma: Ageo, presta atención. Has hablado de renovación, de gloria y de un pacto eterno, pero hay un secreto aún oculto que se desvelará ante ti. Los ojos de Ageo se abrieron como si viera un horizonte nuevo, colmado de promesas. ¿Qué es este secreto, Señor? ¿Qué deseas que el pueblo entienda?, preguntó ansioso. Tu pueblo ha de saber que el nuevo templo que están edificando es solo una parte del gran plan que tengo para ellos. Este lugar es un símbolo de la obra que realizaré en cada corazón. Mi deseo es reconciliar a los hombres conmigo y generar en ellos un nuevo pacto. Un pacto que no se basará en leyes, sino en el amor y la gracia que manifestaré a través de mi Hijo. El nombre Hijo resonó con un poder inigualable en el corazón de Ageo, y sintió que un nuevo entendimiento se formaba dentro de él. Se dio cuenta de que el tiempo de la redención estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. ¿Este Hijo traerá una nueva esperanza para el mundo?, preguntó, sintiendo el latido de su propio corazón resonar con la revelación. Así es, respondió la voz con compasión. Él será el sacerdote y rey que abrirá el camino entre lo sagrado y lo profano, y en su sacrificio cada corazón encontrará el perdón. Quiero que tú prepares a mi pueblo para los días que vendrán, y que entiendan que mi gloria se manifestará de una manera que jamás han imaginado. Ageo se sintió abrumado por la magnitud de lo que estaba escuchando. Señor, ¿cómo deben prepararse para recibir esta gloria?, preguntó humildemente. Diles que han de volver a mí con todo su corazón, con ayuno y llanto. Quiero que donde hay ruinas vean la restauración,
que donde hay desasosiego, proclamen paz. A través de este nuevo templo, mi presencia será la plataforma para hacer milagros, señales y maravillas entre los pueblos. El profeta sintió fuego en su interior, una urgencia de llevar este mensaje a todos los rincones de Jerusalén. Comprendió que lo que Dios estaba a punto de revelar no solo concernía a ellos, sino a todo el mundo. Enséñalos a vivir en unidad, a ayudar a los necesitados, a ser un reflejo de mi amor en todas sus acciones, porque es de esa manera que mi gloria será vista por todos. Rápidamente se levantó y se dirigió a la plaza, donde la comunidad ya estaba comenzando su jornada. Al llegar, se detuvo frente a ellos, notando la mirada expectante de aquellos a quienes había guiado. Escuchad, pueblo de Sión, el Señor ha hablado conmigo y ha revelado un secreto profundo. El nuevo pacto está en camino. No hay más necesidad de sacrificios de corderos, porque se manifestará un Hijo, un Redentor, que llevará sobre sí el peso de todos nuestros pecados. Amén. Esta no es solo la construcción de un templo, es el prerequisito de un movimiento que transformará la historia y la vida de cada uno de ustedes. Los murmullos estallaron entre la multitud. Algunos lloraban de gozo, otros se abrazaban en su anhelo de creer. Ageo, sintiendo la conexión del murmullo de fe, continuó: Prepárense, porque en este lugar el Señor iniciará una obra de redención que abarcará naciones. Mediante el sacrificio de amor que están por recibir, las puertas del cielo se abrirán y la gloria de Dios será derramada sobre todos aquellos que clamen a su nombre. Entonces, mientras su voz retumbaba en la plaza, Ageo contempló en su corazón el profundo misterio. ¿Qué más está preparando el Altísimo para este pueblo? ¿Cómo se revelará aún más su gloria? Con esas preguntas llenas de intriga, sabía que el viaje apenas comenzaba y que lo sublime que le esperaba era solo la punta del iceberg del plan eterno de Dios.